día, señor presidente. Espero la atención de todas y todos, los que están aquí, los que nos están viendo a través del canal del Congreso. La educación es un desafío, el desafío más importante de los países. Hoy, ahora deberían de estar los ojos de padres y madres de familia, de maestros y maestras, de servidores públicos y de políticos en este Senado. Imagínense nada más, hoy se define el futuro de México, hoy se define el México que queremos para hoy, para el futuro. Soy Lupita, soy maestra egresada de una normal. Trabajé 16 años en el sector, sin dedicarme a la política y sin participar en grupos sindicales. Se los comento para que sepan qué tanto peso darle a lo que hoy les vengo a comentar aquí. Nuestra finalidad es la calidad de la educación. Si esa es la finalidad, deberíamos de crear los medios que nos lleven a cumplir esa meta. Señores, este no es un medio que nos lleve a cumplir con la calidad de la educación. Por eso, el PAN va a votar en contra. Los senadores del PAN sí queremos niños críticos, creativos. Queremos niños emprendedores, queremos niños exitosos, competitivos. Eso queremos de nuestros niños de México. Y les digo algo, esta minuta es confusa, esta minuta es ambigua y no es clara en el proceso de aceptación de los maestros de ingreso y de promoción. Y lo decían los senadores de Morena en la comisión, también ellos lo decían, que estaban confundidos, porque por un lado en esta reforma se dice que se van a acatar procesos transparentes, pero no habla de qué tratan esos procesos y te remiten a una ley secundaria en la que no nos van a ocupar y en una ley que no conocemos. Imagínense qué grave. Y te remiten a la Constitución, al artículo 123, apartado B, dice que ahí se van a basar, en donde lo único de lo que habla ese artículo es del escalafón. ¿Saben qué es el escalafón? Presentar papeles de cursos y de preparación que tú tienes, pero no habla de evaluación, no habla de cómo comprobar lo que estás presentando de documentos. A esto estamos arriesgando a la educación, señoras y señores. Y yo me pregunto, en los 29 foros, en las 6,000 ponencias, ¿esto pidieron los maestros? No, esto lo pidió un grupo negociador, un pequeño gremio, un gremio. Y esto abre las puertas a la corrupción y a la impunidad. Ha sido la bandera de Andrés Manuel y hoy traicionan al pueblo de México y a los niños. Hoy traicionan a la niñez mexicana. Estoy segura que hoy están preocupados esos maestros a los que sí les gusta estudiar, los que le tienen amor a la camiseta y a la educación. Con el 16º transitorio se pone en riesgo y es un retroceso, Y les voy a platicar algo de manera muy rápida. Yo egresé en el 94 en Baja California Sur. Se daban 10 plazas por promedio, más o menos. Me tocó en Los Cabos y cuando llegué a trabajar, la secretaria del supervisor me llamó a una esquinita y me dijo: maestra, le quiero decir que su espacio se lo están dando a la ahijada del director de educación básica. Y se lo digo para que reclame y no me vaya a delatar porque me van a correr. De esto se trata el retroceso. Y hace unos días platicaba con la directora, con la maestra Rosy, y me decía: Lupita, si a mí me hubiera tocado
con esos tiempos en donde no había claridad de cómo ganar una dirección, jamás lo hubiera logrado. Porque para lograrlo tenías que pasar lista en los plantones y tenías que apoyar al líder sindical a su candidatura a diputado, a presidente o a senador. Y como a mí no me gusta eso, yo solo sé trabajar por los niños, nunca lo hubiera logrado. Si quieren conocer a la maestra Rosy, ella trabaja sábados y domingos. La van a encontrar pintando su escuela o dando clases de artes. Y no le pagan horas extras, lo hace por amor a los niños. Como ella, tenemos muchos que ustedes van a poner en riesgo ante un proceso no claro que viene esta reforma que quieren aprobar. Señores, la gente no votó por ustedes para retroceder, no votó para que traicionaran a las niñas y los niños de México, para que negociaran con un pequeño grupo. La gente votó por ustedes para que trabajemos todos juntos por la educación. Quitemos ese 16º transitorio, acepten nuestras reservas. A propósito y hablando de estos grupos negociadores, les voy a platicar que hay varios tipos de maestros. Escúchenme bien. Están los líderes que dirigen grupos y movimientos de protestas, trabajan poco o casi nada y viven del salario de los que sí trabajan. Y aparte, y lo más grave, es que negocian migajas para la educación. Eso es lo más grave. En esos grupos hay gente que los sigue a ciegas. Ese es un grupo de maestros, pero les tengo buenas noticias, son los menos, son los pocos. En esas marchas hay muchos maestros que marchan porque están desesperados por la situación en que tenemos y se tiene la educación en México. Marchan porque no tienen agua potable en sus escuelas, ni drenaje, ni luz, porque muchos directores la tienen que hacer de maestro, trabajador social, prefecto y hasta conserje, porque no hay personal suficiente y ganan lo mismo. Por cierto, propongo una reserva para que las escuelas tengan maestros y personal suficiente en sus planteles. De estos maestros es la mayoría y ustedes, los que negociaron, se sentaron con unos cuantos. En este país tenemos 1.500.000 maestros aproximadamente. Estos son los muchos, los que conocemos y con los que nos comprometemos, los del Partido Acción Nacional. ¿Cómo poder acompañar esta reforma? Cuando se habla de infraestructura y cuando el dictamen de diputados tenía que traer un estudio de impacto presupuestal según el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto. Pónganle números, eso ocupa la educación. Pónganle números para resolver los problemas de los maestros. No presenten solo discursos. Perdón, no es salvable ponerlo en la exposición de motivos nada más. Esta minuta es aspiracional, esta minuta es de bonitas palabras. Les voy a leer un pedacito de lo que dice, según para dignificar a los maestros. Dice: las maestras y maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y se reconoce su contribución a la transformación social. Señores, los maestros no ocupan palabras bonitas y adornadas. Concluya, los maestros senadora, ocupan soluciones a sus problemáticas. La educación es el único medio que nos va a ayudar a combatir la inseguridad, la pobreza. No es regalando dinero como se va a combatir la pobreza en este país. No defrauden.
a los niños de México. Y quiero decirles algo porque de seguro lo van a tomar aquí. No me salgan con el pasado, porque la gente que los eligió, no los eligió para que cada vez de que se terminan sus argumentos recurran a las culpas y hasta los insultos. Los eligió para darle solución a los problemas de este país. Compañeros, ¿cómo acompañarlos cuando hablan de educación para adultos y ahora que tuvieron la oportunidad en el presupuesto les quitan recurso? ¿Cómo creerles si hablan de inclusividad y le han quitado recursos a los programas de jornaleros, de indígenas, de discapacitados? ¿Cómo creerles cuando hablan de formación y a la formación de maestros le quitaron casi la mitad del dinero? ¿Cómo acompañarlos y cómo creerles de esta manera? Si al texto de la Constitución se les olvidó poner español y matemáticas. Hablan de ciencias senadora, y humanidades. Ya lleva 11 minutos. Nunca me he pasado, presidente, y creo que es un tema que vale la pena. Es un tema que vale la pena. En el texto se les olvidó poner español y matemáticas. Y me dijeron que estaba intrínseco, que estaba incluido, no sé la imaginación de quién. Lean el texto. No viene español ni viene matemáticas. ¿Cómo acompañarlos si no han recibido ni una sola sugerencia en la comisión? ¿Cómo acompañarlos si quitan el INE y proponen, por cierto, le quitaron el nombre, ya no es centro, ahora es organismo, no le han puesto nombre, y el Ejecutivo va a dictar la política pública en educación y se va a evaluar a él mismo? ¿Cómo podemos garantizar que vamos a tener datos seguros y creíbles para tomar las mejores decisiones para este país? El argumento de la comisión fue que se tenían que ceder algo a los grupos gremiales. La educación de nuestras niñas y niños no debe ser moneda de cambio jamás para componendas políticas de corto plazo, ni pretexto para retroceder en este tema. ¿Por qué ceder y agradecer favores electorales poniendo en riesgo un tema tan sagrado como es la educación? Mexicanas y mexicanos, padres de familia, maestras y maestros, hoy se pone en riesgo la calidad de la educación. Hoy, 30 de abril, Día del Niño, este Senado atropella y pone en riesgo la educación de nuestros niños y niñas de México. Es cuanto. Gracias.